Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información. Pues qué rollo se cargan luego. Los senadores no pusieron atención en el formato, en detalles técnicos respecto a la consulta ciudadana. Ahora resulta que nada más serían Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los que podrían ser llevados ante la justicia porque sus delitos no han prescrito. Hay versiones diferentes, pero aquí tengo la información para analizar un formato que debe ponerse atención porque el artículo 21, relacionado con la consulta ciudadana, establece criterios legales y usted debe conocerlos porque el país está participando en esta actividad. ¿Sabía usted que no puede ser una pregunta sesgada o tendenciosa o cargada? Es decir, que tiene que ser una pregunta técnica la que se plantea en el formato, esto para que pueda validarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego esperar 11 meses para que la valide el INE uno por uno, las firmas, checar todas las firmas con las credenciales del elector. Es interesante porque ya se habla de fechas diferentes y la fecha de la consulta tiene que ser el 1 de agosto de 2021, no el día de las elecciones del año próximo. Son temas y son tecnicismos que nos mandan directamente a una duda razonable. ¿Por qué nada más sería sobre Calderón y Peña Nieto? Pues dicen que porque son los que no han prescrito sus delitos. Entonces ya Vicente Fox, Zedillo y Salinas no entrarían. Digo, es diferente la propuesta a la que planteó el mismo titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, en una de sus conferencias matutinas. ¿Qué tanto tenemos que hacer? O si finalmente serán los senadores o el propio presidente de la República quienes lleven a cabo esta petición y sea enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al mismo INE, que ya sabemos de qué patita coger. Voy a hablar del tema amplio y tendido. Tengo los argumentos para que usted esté bien informado, porque es información, mire, de veras, sumamente importante. Le encargo, suscríbase al canal ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Dele like al video, difúndalo, por favor, dedito arriba. Seamos más y cada vez más los mexicanas y mexicanos despiertos, políticamente despiertos, para tomar decisiones. Ahora, ¿por qué solamente Peña Nieto y Felipe Calderón? Bueno, porque los delitos que ellos pudiesen haber cometido todavía no prescriben, es decir, están vigentes, y esto de acuerdo a asesorías legales que manejan personajes como el profesor Juan Antonio Rueda. Pues tiene que ser así por asesoría jurídica. Entonces, ¿qué hicieron los senadores cuando aprobaron esta reforma? ¿Qué hicieron los diputados y los senadores cuando aprueban un formato lleno de tecnicismos? ¿Cuál es el artículo 21? El inciso 3, el que dice que no debe ser tendenciosa, torcida, chueca o agresiva. Tiene que ser una pregunta bien formulada. Atentos para los que están realizando en todo el país esta consulta ciudadana. Tienen que conocer estos detalles, por favor, es importante, imperativo. Si es que los ciudadanos tenemos la capacidad de movilizar 2 millones de firmas para pedir juicio a los expresidentes, pues parece que no va Zedillo, no va Salinas, ni siquiera Vicente Fox. ¿Pero por qué? ¿Por qué no irían? Acompáñeme porque aquí le tengo los datos y de veras es de suma importancia. No se puede quedar sin saber esto. Vamos a ver, ahí está el profesor José Antonio Rueda. Él es el que tiene estos datos y es uno de los promotores de la consulta ciudadana en todo el país. ¿Qué dice el profesor? Escuchemos por favor con atención. Entre senadores un formato similar, porque es del mismo formato que usan los ciudadanos, es del mismo formato que usan los senadores y diputados. Entonces, el formato parece igual, pero no es igual, compañeros. ¿Cuál es la diferencia? Miren, este formato a nosotros nos los entregó oficialmente el Senado, ¿sí? Y nos entrega, como ya les decía yo, nos entrega un disco para que ahí se puedan imprimir todas las copias que sean necesarias. Y ya los compañeros que obtienen el formato ya son los que ponen tema 1, que se llama tema de trascendencia nacional, que es lo que califica el tribunal, ¿no? Es lo que califica ya propiamente la Suprema Corte de Justicia
para dar el aval. Y también califica, esto es muy importante, califica la propuesta de pregunta, porque hagan de cuenta que la propuesta de pregunta tiene sus requisitos. Algunos compañeros luego se equivocan y le ponen mucha sal a la herida, y por ejemplo pueden poner: proponemos que se castigue a los ladrones, asesinos, irresponsables como Felipe Calderón. Bueno, pues ya con eso los descalifican. ¿Por qué? Porque el formato tiene que cumplir, por decirlo de esta manera, el artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular. Y miren lo que dice el artículo 21. Tiene 3 incisos, pero el inciso 3, miren lo que dice la pregunta. Dice, artículo 21, toda petición de consulta popular deberá estar contenida en un escrito que cumplirá por lo menos con los siguientes elementos. El primer elemento es nombre completo y firma del solicitante. El segundo es el propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional. Pero el tercero, que norma la pregunta, vean lo que dice. El tercer elemento dice: la pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenido tendencioso. ¿Sí? Ellos, a ver lo que entienden por contenido tendencioso, pero ahí hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Dice ahí, sin contenido tendenciosos o juicios de valor, fíjense, y formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Es decir, no podemos hacer afirmaciones lineales, sino que tiene que haber una pregunta tal que se preste para que sea contestada en sentido positivo o negativo, y deberá estar relacionado con el tema de la consulta. ¿Sí me explico? Muchos compañeros, al llenar la pregunta, lo que hacen es una definición unilateral, es decir, reafirmando lo que nosotros creemos. Sin embargo, teóricamente estaría correcto, pero la pregunta ya no estaría en los términos que está señalando la ley. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tarjeta roja, descalificados. ¿Por qué? Porque su pregunta se carga, se sesga, ¿sí? ¿Es tendenciosa o es una pregunta que tiene juicios de valor? ¿Sí me explico? Por eso la pregunta, compañeros, tiene que ser muy adecuada. ¿Qué les quiero yo decir? Nosotros, para hacer la pregunta que viene contenida en este documento, hagan de cuenta que tuvimos que hacer una reunión con varios compañeros abogados que tienen experiencia en la materia, y de ahí surgió esta pregunta. Les voy a leer la pregunta, cómo queda. Miren, dice la pregunta: ¿estaría usted de acuerdo o no? Es decir, ¿está de acuerdo o en contra, no? Como dice la ley. ¿Estaría usted de acuerdo o no en que se investigue y en su caso se enjuicie a los expresidentes de la República, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por su presunta participación en diversos hechos de corrupción durante su mandato, con pleno respeto a las disposiciones constitucionales y legales aplicables? Es decir, en el marco de la ley, ¿está usted de acuerdo en que se enjuicie o no se enjuicie a estos expresidentes? Ahí no hay dolo, ahí no hay una pregunta sesgada, ahí no hay una cosa tendenciosa. Obviamente, si se aprueba esta consulta, entonces sí, ya nosotros podemos hacer nuestra campaña para que sí se les juzgue, pero la pregunta tiene que ser, por decirlo de esta manera, aséptica. ¿Sí me explico? Muchos compañeros de ahí se equivocan y por eso es que luego el tribunal lo desecha. Otra cuestión, miren nada más hasta dónde. Muchos compañeros se equivocan hasta en la fecha. Por ahí está circulando un formato que propone que la consulta se haga el día de las elecciones. Eso no puede ser, porque ya hay antecedentes. La consulta, en caso que logremos avanzar, se tendrá que hacer por ley, compañeros, el 1 de agosto del 2021. Ese sería el día de la consulta. Eso se deduce de todo el procedimiento establecido. Si los compañeros de ahí donde nosotros revisamos la ley junto con los abogados,
y ya sabemos que la consulta se va a hacer el 1 de agosto del 2021. Si algún compañero pensó que nada más era a su voluntad y le dijo, pon ahí el día de las elecciones, o pon ahí el 1 de mayo, para que nos vayamos a la marcha y de ahí nos vamos a votar, cero en conducta, compañeros. Otra tarjeta roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿por qué creen que en México nunca, a pesar de que la ley lo señala, nunca se ha hecho ninguna consulta popular? ¿Por qué? Porque muchas veces los compañeros no toman en cuenta lo que dice la ley y no la aplican adecuadamente. Nosotros pensamos que hoy esta propuesta que estamos haciendo nosotros está perfectamente fundamentada para salir adelante. Está, como yo les decía, por eso es que ya podemos empezar a recoger las firmas, ¿sí? Esa respuesta ya no la dio la senadora Mónica Fernández. Ahora, ya que recogimos las firmas, ya nosotros, los ciudadanos, ya no tenemos que ir a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores. Fíjense lo que es la cosa. El presidente sí tendría que ir a la Cámara de Diputados y Senadores para que aprobaran su propuesta por el 50% más uno. El presidente sí tendría que ir. Los diputados y senadores pueden sacar la propuesta con 1/3 de la Cámara, pero se los tiene que aprobar en sesión especial el 50% más uno. Pero en cambio los ciudadanos ya no tendríamos que regresar a la Cámara. Ya nosotros, ya que tengamos las firmas, vamos directamente a la Suprema Corte de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia, ya que nos reciba, ese paquete lo manda al INE, para que el INE verifique que las firmas están en el número y con los requisitos necesarios. Ya si el INE dice, sí están bien las firmas, sí cubren la cantidad y sí son reales, entonces se la regresa a la Suprema Corte de Justicia y ya la Suprema Corte se dedica a analizar esos dos aspectos que yo les decía, la justificación y la pregunta. Y ya si avala la justificación y la pregunta, ya se programa la elección. Esa es la ruta. Empieza la debacle de este país y la corrupción cínica. Entonces hay que considerarlos también a Zedillo, Fox, Calderón, Peña y Zedillo, Salinas. Miren, es que están pidiendo de manera urgente. La gente ya está insistiendo mucho en el formato para empezar a trabajar. Miren, la respuesta es la siguiente. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, pues aquí, como yo les decía, los abogados fueron muy importantes para afinar la pregunta. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros metemos a Calderón y a Peña Nieto, son porque son los más recientes presidentes, son los que todavía en este momento no tienen un asunto de prescripción de sus delitos, de sus fallas que se les encontrara. Y en ese sentido, nosotros por eso centramos en ellos, porque por decirlo de esta manera, para decirlo de manera, como habla el pueblo mexicano luego, esto es lo que abre el ostión, esto es lo que permite que abramos la condición para sancionar a estos expresidentes. Lo que no quiere decir que si se encontrara delito en Fox y más allá en el propio Salinas, se les pueda sancionar, porque la ley se aplica de todos modos. Pero el problema con ellos es que ya ha pasado bastante tiempo de que fueron presidentes y muchos de sus delitos es muy posible que prescribieran, pero si se les encuentra uno que no haya prescrito, a esta puerta que estamos abriendo alcanza para todos, porque lo que se está haciendo nada más con esto es que se cumpla la ley, y la ley alcanza lo mismo a Salinas que a Fox, ¿sí? O sea, la ley se les puede aplicar. Lo que pasa es que aquí los abogados decían que la mayoría de cosas que les pueden acusar a aquellos están ya en la lógica de la prescripción, pero no quiere decir que no sean alcanzados. Si se les encuentra algo, se les puede aplicar, pero qué mejor que ya sea bajo la base que a los más culpables del tiempo más cercano se les puede sancionar con más prontitud y mayor eficacia.
Bueno, es que es algo complicado lo que dice el profesor José Antonio Rueda, porque pues en la lógica está todo. Este es su tweet, por si usted lo quiere visitar, de José Antonio Rueda. Ahí lo tiene usted en pantalla. A ver si lo tiene en pantalla. Aquí lo tiene. Es José Antonio Rueda. Él es el que tiene todos estos datos. Pues creo que hay alguna confusión. Lo que él expone es el artículo 21 constitucional sobre lo que sería llevar a juicio a los expresidentes, pero solamente él es el profesor José Antonio Rueda. Bueno, y es el colectivo Buzón Ciudadano, por supuesto. Él está integrado en estos movimientos de la Cuarta Transformación, para que usted sepa de dónde viene la información, cuál es la fuente, y esté enterado. Bueno, si nada más Peña y Calderón, ¿qué pasa con Vicente Fox, con Ernesto Zedillo? El FOA aprueba la privatización de ferrocarriles, incluso en el caso concreto de Vicente Fox, embarrado con la misma elección fraudulenta de 2006. En el caso de Salinas, ni se diga, estamos ahí así de pruebas. Tendríamos que esperar otras consultas. Por lo pronto, tenemos que hacer, pues tomar en cuenta, hacer caso de estas apreciaciones legales, porque mire que van a utilizar cualquier recoveco de las leyes para irse sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el INE. El Instituto Nacional Electoral de por sí está haga de cuenta que es un partido anti-AMLO, es un BOA, un bloque opositor amplio. Entonces no podemos darles esas herramientas, no podemos darles esas armas con las que pueden contraatacar. Entonces tiene que ser prudencia y tiene que haber congruencia. Ahí le dejé el tuit del profesor José Antonio Rueda para que pueda ahí mismo solicitar la liga donde le pueden bajar el formato. Por favor, tomen en cuenta estos datos. El artículo 21 de la ley que establece la consulta ciudadana tiene que ser una pregunta aséptica. ¿Qué significa aséptica? Sin cargar, sin señalar, sin denostar, y ya será el juicio de los magistrados el que determine finalmente si es posible llevarlos ante la justicia. Así están las cosas, se nos pueden pelar, de veras. Por eso tenemos que poner atención. No puede ser que tanto trabajo de todo el país se venga por la borda por no tomar en cuenta estas especificaciones, que no las dieron a conocer los senadores, que están pendientes. ¿Sería Monreal? Piensa mal. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Suscríbase, por favor. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.